Ahora estamos en vivo. Bienvenida, mi Lili hermosa, lo logramos. Ha sido un duro trabajo. Estoy feliz de la alegría porque persevera y triunfarás. Fue nuestro aprendizaje en estos días, Lili, ¿verdad? Sí, muchísimo aprendizaje de internet. Gracias, tribu, por estar acá. Lili es un ser que ya nos va a ir contando. Logramos la conexión, fueron varias cositas que tuvimos que ajustar en el vivo, pero Lili estuvo ahí presente segundo a segundo para ahora poder contarnos su experiencia, su sabiduría y su aprendizaje. Bienvenida a la tribu, Lili hermosa. Buenas noches a todos. Lili, querida, bueno, a ver, me gustaría, si estás de acuerdo, retomar esta conversación que tuvimos en una de las conversaciones. Milagrosas conexiones que hemos tenido, porque a mí me encanta conocer la historia de cada ser, de cada iluminado que comparte este espacio y este tiempo con nosotros. Y me encantó lo que me estabas contando de esta aventura hermosa que empezó por allá, por tus andanzas, primero de bailarina. Si tenés ganas a empezar a contar y este viaje, el teatro y todo lo que te fue pasando, que es maravilloso poder aprender. Así que todo tuyo. A ver, ¿cómo empieza esta historia, Lili? Bueno, si querés que hable, por ejemplo, de la danza, y me sigue pasando, o sea, se ve que me pasaba de chica, yo escucho música, una música que me toca, que me gusta, que me motiva, y yo automáticamente bailo. Entonces, eso probablemente mi madre fue la que se dio cuenta, y en esa época lo único que se podía estudiar como danza era la danza clásica. La danza clásica. Entonces, nada, como todos los chicos, tenía 9 años. 9. Y hice lo que era el examen. En el examen te ponían una música de vals y vos bailabas. Y así empecé a entrar en la escuela del Teatro Argentino de La Plata, en ese edificio maravilloso que ya no existe más, que terminó en un incendio. Y ahora tenemos una cosa monstruosa que no se sabe qué es. Nada que ver con aquello. Mira vos. Y después, bueno, también tuve la posibilidad de bailar las pequeñas cositas que nos daban, suponete, en una ópera como Aida, o ahora me acuerdo otra de valses, no me acuerdo el nombre, creo que era ballet ese, pero bueno, los chicos a veces de la escuela participábamos en poder subir al escenario. ¿Disfrutabas de tus clases? ¿Te gustaba? ¿Ibas con entusiasmo, con alegría? ¿O era un peso como una obligación? No, bueno, digamos que al principio evidentemente me gustaba. A medida que fui atravesando los años, me gustaba cada vez menos, porque yo me iba dando cuenta de que la danza clásica no era lo que yo necesitaba como medio de expresión. Para tu cuerpo, claro. Y entonces, ahora no me acuerdo qué año era, pero yo tenía 17 años, me parece, cuando ya en diciembre no me bocharon en el examen, porque claro, o sea, yo no hacía nada durante las clases, tomaba el pelo a todo el mundo y no hacía lo que tenía que hacer. Mientras me preparé durante el verano para dar ese examen en marzo, sí, con el cual
o salías o te elegían de nuevo para entrar y si no quedabas afuera de la escuela. Sí. Preparándome para ese examen, yo te conté esto, que me hice daño en un tendón y entonces ya no me presenté al examen, obviamente. En ese momento llegó esta bailarina del expresionismo alemán, Dore Hoyer, a La Plata. Sí. Y yo ilusionada dije, esto es lo mío. Me presenté al examen que ella hacía para formar una compañía y salí. Quedaste. Quedé, pero resultó que el training que yo pensaba, no, como no hacemos puntas, mi tobillo se lo banca y no. O sea, tuve que dejarlo. Y a raíz de eso empecé a hacer teatro. Entré en el Teatro Universitario de La Plata, que en ese entonces estaba dirigido por Enrique Scope y María Monbrú. Y ahí conocí a Renzo. A Renzo. ¿Tu cuerpo necesitaba de alguna manera Expresarse. expresarse? Claro, esta cuestión de decir, por favor, que algo que ponga, que dé auxilio a esta expresión, ¿no? Y te Sí. frustró un poco esta cuestión de decir, bueno, tengo que buscar por otro lado, porque esto no. Así es. Por eso empecé a hacer teatro. Ahí trabajamos en varias obras. Después con Renzo decidimos casarnos y marcharnos a estudiar teatro en Checoslovaquia. A todo esto el tobillo me contaste que se te curó solo. Sí, con el tiempo, o sea, primero hice unas terapias que yo me daba cuenta de que no me conducían a nada y después se curó solo con el tiempo. Y llegan, ¿cómo es esta historia? Entonces llegan a Checoslovaquia. Sí, vendimos absolutamente todo lo que era posible vender para tener un billete de ida y algo de dinero en el bolsillo. Pero no teníamos pasaje de vuelta. No hablábamos el idioma ni el inglés. Se Y mandaron. el dinero nos alcanzó para unos días, eran 3 creo, y cuando ya al día siguiente teníamos que partir, entramos en una cervecería y en la puerta de esa cervecería había un ángel, como te digo, que hablaba 7 idiomas y que fue el que nos orientó, bueno, pero ustedes si no hablan, qué sé yo, vayan a la Unión Internacional de los Estudiantes que queda en tal lugar, y bueno, ahí empezó, porque además no teníamos o sea, íbamos detrás de una beca, pero no teníamos beca. No te puedo creer. No teníamos. Claro. Pero el destino de Checoslovaquia era por esta posible beca, digamos, era tu Claro, porque nos habían, o sea, una persona que había estado en los países escandinavos, que había estado en un festival de la juventud o algo así, nos dijo, sí, en Praga hay becas, es factible ir a estudiar, pero nosotros no teníamos la beca. Pero en base a ese dato y al hecho de que, bueno, habíamos visto unas revistas que nos había fascinado el Teatro Negro de Praga. Y entonces nos lanzamos, como dice la frase esa, ¿no? La red se forma cuando usted se lanza. ¡Wow! Claro, es así. ¿Quién dice esa frase? Yo creo que por allí dicen que esa frase puede ser que sea de Einstein, no lo sé, pero la frase es, la red se forma cuando usted se lanza. Y yo doy prueba, yo doy testimonio de que es así. Testimonio vivo. Bueno, y caen Renzo y Lili a esta casa que supuestamente algo de castellano o inglés hablaban, no.
en esta casa donde caen? Donde este ángel los guía un poco. Ah, no, bueno, ahí había gente de Latinoamérica que hablaba español. Sí, ahí sí. Después tuvimos que estudiar un año el idioma. Sí. Y después volvimos a Praga, pero el idioma que nos habían enseñado era un idioma bastante literario. Por lo cual, cuando fuimos a Praga, la gente hablaba un slang que Claro. era bastante difícil la cuestión. Así que yo pensaba estudiar actuación, pero no pude hacerlo. Y me inscribí en escenografía. Y Renzo estudió dirección. Después yo trabajé como actriz con otros latinoamericanos que estudiaban dirección. Ajá. Y otras actrices latinoamericanas que estaban en la misma situación que yo. Y entonces nosotros hicimos los trabajos de actuación colaborando con los latinoamericanos que también tenían dificultades del idioma. Y ese fue el recorrido mientras estuvimos estudiando. A un cierto punto hubo una invitación a través de como una especie de congreso que hubo de teatro. Vino una persona de España que le fascinó, porque el teatro checo y teatro para niños, el teatro checo era estupendo. Además, nosotros en esa época íbamos todas las santas noches a ver teatro. Wow. Porque allí existía, bueno, nosotros como estudiantes teníamos la entrada gratuita, cine y teatro. Y la cosa maravillosa es que en los teatros normalmente se reponían las obras. O sea que vos podías ver enormes y bellísimas puestas en escena que hacía 6 años se habían estrenado, pero en el repertorio del teatro, de tanto en tanto, esa puesta se volvía a presentar al público. Ah, impresionante. Entonces, de verdad, nosotros durante toda nuestra estadía íbamos todas las noches a ver una obra de teatro distinta. Igual que ahora, Lili. No, ahora no voy al teatro. Ahora no voy. No sé si queda. No veo cine, no veo teatro. Lili, ¿y cuánto estuvieron ahí? Porque después de ahí se fueron a España. Claro, a través de esta persona, esta española que vino, se quedó encantada con lo que había visto. ¿Qué era? Contanos un poco, ¿qué era eso que había visto? Y el teatro, por ejemplo, a ver, no sé si conocerás los muñecos de Irri Trinca. Te soy sincera, no. No, pero lo podés buscar y podés ver. Era teatro de títeres, por ejemplo, pero de una belleza estética. Wow. Y el teatro siempre fue un lenguaje muy desarrollado, justamente porque Checoslovaquia, que tuvo distintas invasiones, Ajá. el pueblo estaba muy acostumbrado a entender las señales, los subtextos. Había una gran complicidad entre el espectáculo y los espectadores, normalmente. Qué bueno, qué bueno. Y por supuesto, bueno, era un público que tenía una tradición artística, ¿no? Y entonces... Entonces, esta mujer nos invita, o sea, le invita inicialmente a Renzo, luego yo también tuve una invitación para hacer la escenografía de una obra que también era en uno de los teatros oficiales. A mí me invitaron para hacer una escenografía para un velero en la botella de un autor chileno.
Y Renzo fue invitado para hacer una puesta en escena de la obra de OK, sí, Cuento para la hora de acostarse, que hizo una versión sumamente libre, que tuvo que atravesar la censura. Wow. Y entonces la obra era muy dinámica y era re divertida, pero ellos la representaron con una lentitud. No. Claro, o sea, fue un aburrimiento total y de esa manera todo lo que hubiera sido escandaloso, digamos, Sí. pasó inadvertido por la mala calidad de la representación, la lentitud, y así se atravesó la censura. Wow, impresionante. En Checoslovaquia me estás hablando. No, esto en España, Ah, en España. claro, eso ya estando en España. Porque Contame. nosotros decidimos, a partir de esta situación, decidimos irnos antes de terminar y marcharnos a hacer estos trabajos y después, bueno, nos quedamos 1 año y medio en España. Y este momento también es para compartir, ¿no? Es con la tribu cuando les golpean la puerta y les dicen, ustedes, nosotros trabajaban. Sí. Bueno, Contame. ahí Sí, sí, amén de haber hecho esos trabajos, luego se nos presenta la oportunidad de trabajar, de crear una escuela sí. junto a José Monleón, que era el director de la revista Primer Acto en España. En esos años había un movimiento cultural que estaba en ebullición, hasta que a raíz de una cuestión de un atentado se declara prácticamente, yo creo que era, no sé, algo así como estado de sitio, estado de emergencia. ¿De qué año No me me estás lo hablando más o menos? ¿No te Ay, acordás? tesoro. Yo ya te expliqué que yo para las fechas soy un desastre. No importa. Pero calculo debe haber sido el año 66, En ese 67. momento, ¿te acordás qué era lo que estaba pasando en España? Y, o sea, hubo un atentado. Ese atentado dio lugar a que entonces todas las situaciones culturales fueran cerradas. O sea, había muchísimos cineclubs. Bien. Nosotros trabajábamos en Centro Dramático de Madrid. Estábamos montando obras, dando clases. Yo en esa época había retomado la danza, estaba haciendo danza moderna con Gloria Castro, con Arnold Taraborelli. Fue un momento de esplendor, pude hacer mimo también con y No. expresión corporal, con José Struch, que era un uruguayo que estaba en esa época en España, Mirá, con Antonio Malonda mimo. Eh, Era todo fantástico. Bueno, en ese momento que estábamos montando una obra, pensamos en un amigo checoslovaco que tenía muchísimo talento sí. y que nunca había salido de Checoslovaquia. Y dijimos, ¿por qué no lo invitamos a Vácek Halek, que pueda conocer otro país, que pueda salir, que venga y haga la música para este espectáculo? Ah, sí. Y bueno, él tenía que justificar que nosotros lo íbamos a invitar y que íbamos a sostenerlo en la estadía, porque a él no le iban a dar dinero. Claro. Entonces nosotros pensábamos que el problema lo iba a tener él, a lo mejor. Pero bueno, la cuestión es que nos tocan el timbre, aparecen 2 señores de civil y nos empiezan a hacer un interrogatorio. Ustedes, ¿cómo es que
están en España y dónde están trabajando. Y van a invitar a un señor de Checoslovaquia. Sí, vamos a invitar a un señor de Checoslovaquia porque estamos preparando una obra de teatro, porque bla, bla, bla. Pero ustedes dónde trabajan, y nosotros trabajamos en Centro Dramático de Madrid, acá nomás, en Macarena 23. Trabajaban. No, trabajamos. Estamos trabajando. No, trabajaban porque nosotros acabamos de cerrarlo. ¿Y ahí qué les pasó? Y entonces ahí las opciones no eran muchas, porque para nosotros quedarnos por quedarnos, no. Si no podíamos hacer nuestro trabajo, Claro, no nos íbamos a emplear o pedir un claro. trabajo de cualquier otra cosa. Hasta ese entonces teníamos doble ciudadanía, o sea, Ah, me todos los contaste eso también. latinoamericanos eran españoles. En ese momento se cambiaron las leyes y entonces solamente podías quedarte si tenías un contrato de trabajo. No te puedo creer. Claro, o sea, como que las circunstancias estaban dadas como para que se tuvieran que ir de España. Y nos fuimos de España y volvimos a Buenos Aires Con Renzo. con Renzo, y ahí con Renzo y con Antonio Llopis, que había trabajado para la hora de acostarse. Con Antonio compartíamos también el amor por la danza. Después él vino a Argentina, se volvió a España y después creó el Teatro de la Danza, que fue Ah, una mira. compañía que trabajó bastantes años haciendo danza moderna y, o sea, unida al teatro. Es más, ahora me hiciste acordar de una cosa que la había borrado. Sí. Antonio hizo en ballet la obra que yo te dije que yo me enamoré, de una obra checa que se llamó La extraña tarde del doctor Burke. La quise traducir, la traduje al español, al italiano también, porque después la hice yo también en Ay, Italia. ah, Y él la hizo en ballet. no te Y en puedo la creer. época en que yo después estuve viviendo en Italia, tuve la posibilidad de invitarlo para que él hiciera las representaciones en Italia de La extraña tarde del doctor Burke en ballet, ¿Hay en archivos? ¿Hay teatro danza. documentos? ¿Hay videos, algo donde podamos ver esos documentos que vos nos puedas mandar por Del link? ballet no lo tengo, no lo tengo. Yo tenía solamente un video que era decente del espectáculo mío y se perdió aquí en Argentina. Lo di a un técnico para que me lo pasara de UAKS a CDS y desapareció la radio, desapareció el técnico. No puedo creer. Sí. Dios, buah. Bueno, entonces, vuelven a Argentina de España y después me contaste que volvieron a Italia. Ahí tuviste a tu primer hija. A ver, No, mi hija nació en Argentina. en Argentina. Nosotros volvimos a Buenos Aires y en Buenos Aires creamos lo que se llamó Centro Dramático Buenos Aires. Estaba Es, en la Cortada de San Lorenzo. Era un galpón que nosotros reestructuramos para habilitarlo como teatro. Ahí un grupo humano grande, que además había titiriteros, sí. Jorge Varela, gente que hacía cine como Bruno Bert, que actualmente vive en México, y él creó en México, primero también hizo teatro, o sea, él pasó del cine, pasó al teatro. Ah, bien, 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 bien. Sí. Y, y bueno, sí, a ver, del teatro de la compañía nuestra, o del grupo, no se puede llamar compañía,
Hay gente dando vueltas como Naira González, que hace también teatro, César Brie, que también creó un teatro en Bolivia, el Teatro de los Andes. Ajá. Después se volvió a ir para Italia, ahora no me acuerdo cómo se llama el teatro que dirige él. Está Ginés Sánchez haciendo teatro en Sevilla. Ah, mirá, qué interesante. También en Sevilla está Jorge Quadrelli haciendo teatro. Todo de ese movimiento que surgió en aquella época. Son todos participantes del recorrido de la escuela y de lo que después se formó como comunidad. ¿Y qué pasó, Lili? Pasó de todo. Nosotros en esa época tuvimos una obra que se llamaba Water Closet, que denunciaba la tortura. Y toda esa situación en los años 70 y pico, después que había nacido mi hija nació en el 71, hizo que finalmente nos marcháramos a Otra vez. Italia. Pero antes de eso habíamos sido invitados al Festival de Nancy y estuvimos en una gira larga por Francia, Alemania y sobre todo en Italia. Volvimos con la idea de que íbamos a ir y venir. Claro. Pero vinimos y nos tuvimos que ir y ese bonito plan naufragó. Ese primer año en Italia fue una de las épocas que a veces uno dijera mejor Ni acordás. borrarlo. Estaba siendo exitosa esa obra, digamos. Ustedes tenían la idea, porque a ver, esta idea de ir y volver significaba que con Sí, esta obra. esa obra realmente, o sea, tuvo éxito en el festival y después recorriendo Italia. Claro. Fue muy hermoso porque era una época donde había siempre, el público participaba muchísimo, había siempre debates al final. Ah, mira, ya me habías contado. Era un momento muy rico desde el punto de vista cultural, muy vivo en ese momento. Bueno, ahora me hiciste acordar de otra cosa, que yo había hecho un espectáculo de teatro danza con un nombre muy largo que se llamaba Nosotros los actores, nosotros los poetas, nosotros los hombres. Wow. Wow. Y yo te diría que fue uno de los primeros espectáculos que salió con ese título de teatro danza. Antes de eso no. Y después, por ejemplo, lo que hacía todo la danza del chúcaro en el ballet argentino, ¿era también teatro danza? ¿O danza No, teatro? No. no, era folclore. Claro, pero le metía cosas de teatro también. Cuando hizo toda esta caricaturización de Molina Campos, no sé si lo llegaste a Es que ver. yo no lo he visto. Impresionante eso, también con máscaras, todos de Molina Campos, muy interesante. Te lo voy a pasar si lo encuentro, te lo voy a pasar. Bueno. Bueno, y entonces las circunstancias otra vez los estaba corriendo del país. Váyanse a otro lado con el arte, por favor. Dios mío. Y vuelven ahí, van directo a Italia entonces, Lili. Porque sí. acá le cierran el teatro, se lo terminan, o no, bueno. Digamos que la situación era no solamente para nosotros, hubo muchas otras situaciones que se encontraron con las mismas dificultades.
digamos que nosotros tuvimos la posibilidad, gracias a que uno de los componentes era francés, tenía un papá con Mm, mucha posibilidad económica, sí, me contaste. y entonces el papá le dijo, y Nicolás, lo ideal sería que te vuelvas. Y Nicolás dijo, mira papá, yo corro la suerte del grupo. Y Claro. entonces el papá nos brindó la posibilidad de volver en barco a Wow, Italia. A 33 personas más o menos éramos entonces. wow. Todos los de esa comunidad, digamos, no quedó nadie, todos, o sea, se manejaban como en un, Sí, como- no, hubo una pareja que se quedó, que después también siguieron haciendo teatro, Cora Herrendorf y Horacio Chertoff, que está después bien, bueno, terminaron yéndose a Italia también. claro. Eh, Y bueno, y llegaron toda la comunidad a Italia. ¿Y cómo era la vida así en comunidades? bueno, te explico. Cuando nosotros estuvimos en Nancy, hubo una persona que era italiana, Serena Sartori, que había heredado una suma consistente de su padre, que era escultor, Sí, gracias al cual la tradición de las máscaras de la comedia de arte se mantuvo, porque él las reprodujo. Y, y entonces Serena, que estaba súper copada con todo lo que nosotros hacíamos, proponíamos, el espectáculo, nos dio la posibilidad porque compró una casa de campo ah, a donde nos instalamos nosotros, después también de reformarla, de hacer toda una claro, serie de pequeñas habitaciones, habilitamos lo que era el granero como sala de ensayos, wow. este, y vivimos durante un año más o menos ahí, hasta que después se produjo por crecimiento y situación, bueno, contarte lo que fue ese año es, es, es largote y lleno de... Lo cierto es que eh, el grupo empieza, imagínate la cantidad de crisis individuales que toda esta situación comportó. Sí, claro. Eh, entonces se llegó a un momento donde no queríamos, porque estábamos en un lugar en el campo, en la parte de Padova, en un pueblito que se llamaba Monselice, Sí, y lógicamente ahí estábamos totalmente aislados de una realidad de la ciudad, de una actividad de contacto cultural con otros teatros, con otras situaciones culturales. Entonces, ya te digo, la situación del grupo, ya la convivencia de todos juntos, prácticamente nadie la quería, el grupo se va dividiendo, sí. se autoelige en pequeños grupos que van a hacer convivencia y todos se trasladan a Milán en ese momento. Cuando sucede todo esto, yo a este punto, por toda una serie de procesos personales, estoy en crisis con mi pareja y me separo. Me voy a vivir con una de las chicas que era italiana, que había entrado desde Italia, tenía ella también una nena pequeña, y me voy a vivir con ella. No participo, sigo con el trabajo de ensayo, de todo lo que, pero no más con la convivencia.
Ah, decido no participar más ni en las asambleas ni en la convivencia, fundamentalmente. Y después ese proceso se va completando hasta que después de unos años en los que yo colaboro con el trabajo artístico, con mi parte pedagógica, porque yo siempre enseñé, aparte de haber trabajado como actriz o escenógrafa ah, o tutti frutti, porque dentro del teatro, sobre todo, sí. limpiar pisos fue una de mis especialidades, porque trabajando descalzos, siempre había que limpiar el piso. No, claro. Este, y me perdí. Bueno, después seguí trabajando, seguí enseñando sola Ah, te y seguí perdiste un poquito de trabajando la como conversación. actriz. Yo ¿Perdón? no, te interpreté que te habías perdido en la vida y te habías perdido en el hilo de No, la ahora. Bueno, y entonces, espérate, después se quedaron ahí a ver, ¿cómo fue este encuentro con la bioenergía, el yoga, la respiración? ¿Cuándo te surgió todo eso? Digamos, dejaste el teatro de lado y dijiste, me quiero conectar con otra cosa. ¿Cómo fue todo ese proceso No, porque mientras yo hacía teatro, yo empecé a conectarme con la práctica de yoga, sí, de personal? manera muy pragmática, porque me servía todo lo que se hacía en yoga me servía. Eh, a mí personalmente no me costaba desde el punto de vista físico, porque había sido muy ágil, Sí. ahora ya no. Y, y entonces, cuando después de la separación tengo un momento de, ¿cómo te puedo decir? De Lucidez. crisis. No, no, primero de crisis, la lucidez después. Fue crisis. Eh, esos momentos, como te decía, que uno se pregunta quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Entonces ahí me empiezo a interesar por la filosofía de yoga. Ah, mira. Y es ahí que, por así decir, inicia con más lucidez, digamos, lo que sería un recorrido desde el punto de vista espiritual. Ah, Me intereso por la alquimia. eh, la alquimia, ¿qué sería? y la alquimia de los alquimistas. Sí, por eso. Algo me sonaba, porque en Praga hay cerca de la catedral está el barrio de los alquimistas. La alquimia, hasta donde yo entiendo, es convertir los metales en oro. Sí, es un simbolismo en realidad, Sí, sí, sí. es un simbolismo. El oro, los El metales que hay que transformar eh, están dentro nuestro. total. Pero bueno, de la alquimia se aprenden cosas muy, muy Pero interesantes. específicamente, ¿a qué se refiere esta parte de la alquimia? ¿Qué se trabaja con transformación espiritual? ¿Cómo, qué es una Se habla, rama? por ejemplo, del casamiento, del femenino y del masculino, Ah, mira. claro, de las bodas alquímicas. Por lo tanto, es un camino de autoconocimiento y de purificación también. Sí. Y después me empiezan a pasar cosas también a nivel físico, digamos. Como te contaba, estuve mal físicamente. Sí. Eso me hace buscar Ah, sí. Sí, 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 sí. las Sí. terapias naturales. La pranoterapia en esa época, como te contaba, no se hablaba de Reiki. Claro. Bueno, pero contá específicamente lo que te pasó, porque no es poca cosa.
y es algo como para, va, si tenés ganas de compartir eso, ¿no? ¿Te referís a lo que me pasó en el hospital? Sí, con la malla. Ah, no, esa es una mala atención médica más reciente en Argentina. En Ah, Italia tuve otras malas atenciones ah. médicas. Por eso tu búsqueda más a lo natural, ¿no? Digamos, por la experiencia que no estaba satisfecha. Obviamente, obviamente. Ahí dije, yo tengo que entender cómo hacer para no enfermarme y no tener que ir a parar nunca a un hospital. Sin embargo, la vida me llevó varias veces a los hospitales, Claro. por lo cual sigo aprendiendo cómo hacer para no caer allí. ¿Y cuándo te volviste a Argentina? A ver, volví en el año 87. Con toda esta sabiduría, digamos, de lo espiritual en yoga, la bioenergía también la aprendiste allá. Sí, sí, Ah, mira. porque a pesar de haber hecho terapias, haber hecho también una terapia de corte psicosomático con Raffaele Morelli, que fue el creador de la revista Rizza Psicosomática y el iniciador en Italia de este tipo de enfoque. Había cosas que yo me daba cuenta de que no estaban resueltas. Y bueno, buscando, llegué a la bioenergética. Hice un año y medio de las clases de ejercicios y ahí me di cuenta que eso era lo que me iba a servir, que yo elegía, y entonces decidí hacer la formación Claro, en bioenergética. Eso lo hice en Milán. mira qué bien. También hice la escuela de yoga de Carlo Patria en Milán. Si bien yo lo había practicado siempre de manera autodidacta. Con toda esa información, ¿y por qué te volviste? ¿A dónde? Porque fui Al- y volví tantas veces que a dónde me volví. no, en el 87, Argentina, ¿qué pasó? Ahí que decidiste pegar la vuelta. Porque en realidad yo me fui sin querer irme. No fue una elección Claro, irme en ese momento. claro. ¿Tenías a tus padres acá? Tenía a mis padres, en ese momento vivían los dos y tuve la suerte de poder restablecer una bellísima relación, sobre todo con mi padre, con quien yo había tenido más conflictualidad. Ajá. Este, así que fue un Sanaste, periodo. como que ¿Eh? sanaste algo no resuelto en esa oportunidad. Sí, se fue haciendo de a poco, pero esos años realmente me permitieron hacerles mimos, ¿me entendés? O Sí. sea, Estar y presente. sí, fue muy, muy hermoso. Y después vuelvo a Italia, fundamentalmente por una situación, porque mi hija se había quedado allá, Ay, Dios mío. Claro, claro. Estabas repartida. totalmente. Mm, Y, y bueno, y aquí se desató una cosa que para mí era alucinante, porque imagínate que en Europa en todos esos años lo que era la inflación era el 2% anual, a lo mejor voy a llegar al 3%. Entonces acá en un año, con el presidente Menem, eh, el peso que estaba a 2,50 un dólar pasó a 10.000. claro.
O sea, para mí era algo totalmente inentendible. Y bueno, volví para Italia otra vez a empezar de cero porque yo me había venido para acá definitivamente. Ok. Esa palabra no la uso más. Claro. No, Dios mío. Claro. Entonces me fui para Italia en el 90 y volví a vivir en Milán, en ciudad en la cual, porque yo hubiera elegido cualquier ciudad de Italia, sobre todo me hubiera gustado estar más en el sur, no sé Ajá. si Roma, pero Milán. Fíjate que las cosas esas de... Yo recuerdo que sin conocer Milán, por aquella famosa película de Rocco y sus hermanos, que no sé si la viste, pero es una especie de perla del cine, de la época en que yo veía cine. Y claro, era un ambiente de violencia. Y yo decía, pero si hay una ciudad que a mí no me gustaría ir a vivir, es Milán. Y ahí estuve, Claro. ahí estuve. Entonces vuelvo a Milán, y realmente fundamentalmente ahí es por la relación con mi hija. Pero mi hija, como todos los procesos naturales, o sea, está en otra. Claro. Y, y llega un momento nuevamente donde digo, así como en ese momento que vine a Argentina, dije, bueno, sería largo contarte todo el cómo y el por qué, pero ella estaba al tanto y no me dijo quédate. Yo le dije, mira que yo estoy pensando en irme. Bueno, la cuestión es que se vuelve un poco a repetir esa situación y yo digo, yo tengo ganas de estar en el sol, un poco porque también me había quedado este mito de ese año y medio tan feliz que habíamos tenido en España, Ah, que habíamos vivido en Madrid. ah, Y bueno, detrás de esa idea decido hacer este otro traslado, empezando de cero en otro país nuevamente, año 2000. Y bueno, del 2000 al 2007 no fui ni a Sevilla ni a ningún lugar de los que me hubiera gustado estar. Al final me quedé en una ciudad llamada Collado Villalba, que era un sitio, desde el punto de vista de mi trabajo, era más bien un lugar súper espantoso desde el punto de vista cultural, cero a la izquierda. ¿y por qué terminaste ahí? Y es muy largo ahora para contar, Ah, te acalambro, o sea, todas las cosas que ah, ok, pasaron. ok. Eh, Bueno, terminaste ahí, está bien. O terminé sea, allí. estabas muy con mucho malestar ahí, no, no querías estar ahí. No, luego las circunstancias fueron tales, y yo Mm, un tanto cabeza dura, porque en realidad tendría que haber tal vez dado marcha atrás, bueno, pasó así. pero pasó así. Y ¿Y? era una ciudad, es un lugar que es una ciudad dormitorio. O sea, la gente de Madrid, o sea, esa pequeña ciudad se construyó con la gente en años anteriores que los de Madrid se hicieron como una casa, lo que era la casa de campo o el lugar de fin de semana. Pero con el tiempo, los hijos de esas personas se quedaron a vivir en esas casas y
hacían viaje pendular a Madrid para trabajar y Sí, volvían bueno, a dormir. el tema era que era una Una ciudad de ciudad paso, dormitorio. claro. Bueno, ¿y qué pasó después? Bueno, en esa época me dediqué a enseñar yoga y bioenergética. Ah, empezaste a desarrollar tu maestra en esa. No, no, yo no había parado de enseñar, yo enseñé, ese Ah, fue mi hilo conductor. ok, ok, ok. Lo que pasa es que ese tema de la enseñanza se fue transformando en la medida en que en mi vida entraban otros intereses y Claro. otros estudios. Entonces, del teatro y la danza, el yoga, las flores de Bach, la pranoterapia, la bioenergía y todo se iba incorporando. ¿Y estabas, digamos, estabas encontrando tu paz interior o todavía no estabas en el lugar donde querías estar en ese momento? Que estabas en esta ciudad dormitorio. No, eso fue también, también un proceso. Yo puedo decirte que ahora en estos últimos años Sí. es donde yo siento que las cosas sean dentro de mí, no, Sí, no afuera, dentro de mí. no existe otra posibilidad. Dentro de mí hay silencio ahora, dentro de mí hay paz. Y las cosas han ido cambiando, claro. Tal vez ya no tanto afuera, sino más dentro de mí. Profundamente, claro. ¿Cómo ves toda esta mirada de lo que nos está pasando a nivel mundial a partir de marzo del año pasado, si quisieras? Mira, si lo miro desde el punto de vista externo, es un absoluto desastre. Pero, ¿qué pasó? Que ese absoluto desastre externo nos obligó a todos a mirar para adentro. Sí, señora. Estoy Y de acuerdo. entonces yo lo que he visto es que, no sé, por ejemplo, yo nunca había hecho clases por Skype. Ah, mira. Esta situación me dio la posibilidad de conectarme, por ejemplo, con una de mis alumnas que yo había tenido allá en Collado Villalba. En este periodo estuvimos súper conectadas porque hacíamos muchas más clases que las que yo hago normalmente. O sea, nos veíamos 3 veces por semana Wow. y las clases duraban 3, 4 horas. Los tenía que echar. Eh, La conexión entonces, sin fronteras. una conexión sin fronteras. Y también de otra chica que no estaba ni siquiera en la ciudad. Eh, y se dieron procesos de crecimiento muy intensos. A nivel mundial. Sí, 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 se aceleraron, o sea, para algunos fue una bendición no trabajar o tener otros ritmos. eh, Eso permitió eh, que algunas personas dieran cambios que no se daba en la situación de normalidad. totalmente. Así que bueno, aquí las cosas siempre son blanco y negro, ¿viste? O sea, la botella está medio llena o medio vacía.
La botella está hasta la mitad, pero uno o la ve medio llena o la ve medio vacía. Desde nuestro punto de vista, aquí las cosas siempre tienen un aspecto dual. Claro, estamos en 3D, no hay otra. Contame cómo fue que te encontraste con el agua de mar. Y el agua de mar es resultado de mi búsqueda de a raíz de una operación de un tumor al colon en 2006, cuando me estaba viniendo para la Argentina, justo en ese momento, con la casa medio desarmada y los baúles en el puerto de Barcelona, Mm, me operan. Llegando aquí, hice 1 mes y medio de quimio mm. y me di cuenta que la quimioterapia me liquidaba rapidito. Si bien el tumor tardó 7 años en desarrollarse, según las leyes de Hammer, a las cuales después accedí. Ah, conoces las leyes de Hammond. Siempre buscando ¿no? Los otros caminos de la sanación. Claro. Hice varias cosas, los gorgojos que curan el cáncer, Ah, sí, también sabía de eso. y un día escuché un video de la doctora María Teresa Hilari, que hablaba de que ella curaba con la medicina de Hammer y agua de mar. Ah, mira, María Teresa Hilari. Hilari o Hilari, no sé cómo se pronuncia. B larga. Hilari, Ah, Hilari, ¿es de Argentina? No, ella es barcelonesa, Ah, mira, pero se radicó en Nicaragua. Vive mira. en Nicaragua. Hace poco estuvo en Uruguay dando charlas. Y vos la escuchaste y dijiste, algo te resonó, Y dije, agua de mar, esto. Pero ¿cómo hago? pero sin saber, bueno, escuchaste la conferencia, digamos. eh, te, Claro, eso fue lo que me entusiasmó. te entusiasmó. ¿Y cómo hiciste? Claro, pero ¿cómo hago? Claro, entonces, ¿cómo hago? Porque yo quiero tomar agua de mar. Bien. Gracias a Griselda Donatucci, que fue la primera que me contestó por Facebook, que yo no sé dónde entré, en que puse agua de mar y me salió algún grupo. Y entonces ella me dice, conectate con un señor que vivía en San Bernardo, ahora no me acuerdo el nombre, que ese señor viaja. Entonces me conecto y le digo cómo se hace por el tema de para traer el agua de mar, qué sé yo. Y me dice, sí, pero yo por un bidón no voy a ir o sea, por lo menos tienen que ser 30 bidones. Oh, Entonces yo dije, bueno, Liliana, ponete las pilas, estudia el tema del agua de mar, da charlas para motivar, a ver si reunimos las 30 personas. Y así fue. qué bárbaro lo que es la voluntad, ¿no? Hace 6 años, más decía, debe hacer 7, empezamos, los primeros bidones llegaban acá abajo de mi departamento. Entonces yo convocaba a la gente, le decía, miren que el domingo, el sábado a tal hora, a las 10, llegan los bidones, por favor vengan, así se los llevan directamente de la vereda. Claro, Pero las personas no, no venía. hay cosas que no comprenden. Y entonces venían cuando querían, entonces yo me tenía que subir todos los bidones al 5.º piso. Yo estaba peor de salud que ahora. Y después coordinar con cada uno cuando le venía bien retirar su bidón. Y así pasó mucho tiempo. Ahora tengo la ayuda de Natalia, después tuve también la colaboración de Marita, de Moira, que ofrecieron sus lugares. Me contaste en un momento que tu médica te veía los resultados y Sí,
Porque después de 6 meses de tomar el agua, bueno, la primera reacción que tuve fue respecto a las picaduras de mosquitos, que a mí me provocaban unas ronchas que me duraban una semana, yo me rascaba y me destruía. Y yo no tenía idea, bueno, me dio más energía, más mejor funcionamiento del intestino, bueno, muchas, la piel mejoró un montón en general, pero lo que no me esperaba es que tuviera un resultado respecto a los huesos, Mira vos. porque yo tenía y tengo artrosis. Los médicos normales te dicen que eso no tiene cura, no retrocede. Y cuando me hicieron después de 6 meses hice una densitometría porque me tocaba, y cuando la doctora la miró me dice, ay, pero esto ha mejorado. Y me preguntó qué tomaba, y yo no me animé a decirle. Pero después de 2 años, que me tocaba hacer otra densitometría por mi mutual, la doctora volvió a repetir su frase mágica, pero esto ha mejorado. ¿Qué estás tomando? Y entonces le dije, doctora, yo tomo cloruro de magnesio y agua de mar. Y no te dijo nada. Y no me preguntó nada. Pero bueno, yo sigo tomando jugo de mar. Claro. Y sigo tratando de comunicar a todas las personas las maravillas que se obtienen. Pueden siempre encontrar, sobre todo en el canal de Griselda Donatucci, los testimonios de curaciones increíbles, o sea, porque hay casos muy serios de gente curada a través del agua de mar. Pero fundamentalmente el agua de mar es perfecta alimentación y alcalinización. Claro. Incluso toda la idea de que la gente dice, ay, pero yo tengo la presión alta, yo no la puedo tomar. O sea, todo eso en el tiempo, empezándola a tomar de manera gradual, es absolutamente estabilizadora de todas las funciones, de hipertiroidismo o hipotiroidismo, presión Mira. alta, presión baja. En cualquiera de los casos siempre termina regulando las funciones. Impresionante. Sí. Lili, bueno, ya llevamos una hora larga hablando. La verdad que es impresionante tu historia, ¿no? Todo lo que has vivido, toda tu experiencia y todo lo que no nos has contado. ¿Te gustaría hacer una reflexión final, unas palabras, digamos, lo que vos quieras decir, contar, transmitir, iluminarnos? Bueno, normalmente mi trabajo es el autoconocimiento. Iluminar a los demás es una tarea bastante difícil, en el sentido de que las personas tienen que tener esa predisposición. Yo puedo ser un acompañante, una ayuda, pero en las personas tiene que haber, como dice Borja Vilaseca, uno tiene que haber llegado, hoy lo recordábamos con una alumna, el hartazgo del sufrimiento. Llegar a ese hartazgo para empezar todo de nuevo, tener la energía para provocar ese cambio dentro de nosotros, que después
se va a reflejar afuera, Claro, indefectiblemente. claro. Pero tiene que surgir en nosotros esa necesidad de bajarnos de la calecita. Otra forma, digamos, que yo siempre cito. Uno tiene que estar harto de haberse sacado ya la sortija y haber probado, y ahora me subo al pato verde y después quiero la vuelta en la carroza. Y hasta que no llega ese deseo de bajarse la calecita, uno sigue dando vueltas. Muy bueno. Y entonces se quiere bajar y llegar a un lugar que está en el centro del ciclón, no en la periferia, Claro. donde hay quietud, hay silencio, hay paz. Pero mientras uno tiene expectativas de que si hago esto o lo otro, entonces sí, va a estar todo bárbaro, es difícil ayudar a una persona que no está motivado para parar. Hace falta, bueno, que la humildad le gane al ego, ¿no? Sí, mi También. trabajo en los últimos años está cada vez más centrado Ajá. en el tema de comprender esa mente que está funcionando y a la cual yo adhiero de manera automática. Nunca me planteé, yo creo que soy eso que pienso, y lamentablemente eso que pienso es un programa que no es mío, personal. Es un programa que está instalado en todos nosotros de la 3D. Entonces, hay que tomar conciencia de eso, hay que empezar a ver que yo no soy ese programa, yo estoy enchufado en ese programa, pero ya reconocer eso cuesta un montón, porque yo estoy identificado con eso. Sí. ¿Dónde te puede encontrar la tribu bueno, online? Ahora estás dando clases por Zoom o Skype, digamos, podés dar clases de yoga, bioenergía, floriterapia Sí, también. nosotros los sábados hacemos bioenergética en el Parque Saavedra, En Buenos Aires, o La en La Plata. Plata, La en La Plata. Plata. En La Plata, la tribu de La Plata, atención, los sábados. Si no, también en dónde te pueden. O sea, normalmente las sesiones individuales, si hay personas que están lejos o quieren que no sea presencial, las hago. Atiendo a las personas a través de Zoom o de estos sistemas de comunicación en las redes. Y después tengo una clase presencial de bioyoga, ¿Cómo se llama la página? donde encaramos filosofía, donde encaramos herramientas prácticas para la transformación. O sea, porque los discursos son preciosos, pero después hay que saber cómo llevarlos a la práctica. La página de Facebook, Lili, ¿cómo es? Yoga. Bioyoga La Plata, la de Bioyoga. Facebook. Y acá voy a poner en el chat el mail de Lili. Mail de Lili. Decime tu mail para quienes quieran escribirte. ¿Cómo era? JOLY ¿Sí? DUCA, como mi apellido, ¿Sí? @gmail.com. Gmail. Listo, la tribu de YouTube. Bueno, mi queridísima Lili, no te me vayas, que ahora te saludo en privado. Gracias por tu
tu voluntad de hacer posible este encuentro, porque para mí fue muy especial porque nos costó, nos costó poder armonizar la tecnología, pero lo logramos y pudiste Sí, transmitirnos tu experiencia y esto estoy muy contenta porque, bueno, ahora la tribu ya te conoce y queda contactarte en lo privado. Así que gracias, gracias, gracias de todo corazón. Gracias, gracias a Lina, vos. te saludo. Gracias a vos. Ha Un abrazo sido, grande y nos vemos prontito por los caminos de la vida. así es, por los caminos de la vida. Un beso grande.